La viuda llegó a la montaña, cuando el hambre ya le había comido las fuerzas, pero no la voluntad. Se llamaba Remedios. Tenía 42 años y las manos agrietadas de lavar ropa ajena en el pueblo de San Miguel del Paso. Desde que murió su marido en el derrumbe de la mina, 3 inviernos atrás, había sobrevivido con lo que le daban por caridad y lo poco que ganaba remendando camisas en la trastienda de la mercería. Pero el patrón de la hacienda había traído máquinas nuevas desde la capital y las mujeres como ella ya no servían. «Vete a la montaña si quieres comer raíces como los coyotes», le había dicho el mayordomo, contando monedas sobre la mesa sin mirarla. Su aliento olía a pulque y a carne sin cocer. «El patrón dice que no hay caridad para quien no trabaja». Remedios no respondió. Guardó las 3 monedas en el rebozo, recogió el petate donde dormía y salió del pueblo al amanecer, antes de que las lenguas empezaran a moverse como culebras en la plaza. Subió por el camino de herradura que nadie usaba desde que cerraron la capilla vieja, entre pinos torcidos y piedras grises que parecían vigilar cada paso. El aire olía a resina y a tierra mojada por las lluvias de septiembre. Los pájaros callaban cuando pasaba, como si reconocieran en ella la marca del despojo. Llevaba una olla de barro, un cuchillo, un candil sin aceite y un escapulario de la Virgen de Guadalupe que había heredado de su madre. También llevaba hambre, la clase de hambre que duerme en los huesos y despierta en la madrugada, pidiendo alimento. Pero llevaba algo más, una terquedad que los años no habían conseguido quebrar, una costumbre de respirar, aunque la vida estuviera empeñada en asfixiar. La cabaña apareció después de 4 horas de camino, medio escondida entre encinos corpudos, con el techo de tejamanil podrido por la humedad y las paredes de adobe rajadas en forma de telaraña. Tenía una sola puerta de madera hinchada por los años, casi negra de musgo, y una ventana sin vidrio, tapada con tablas de pino que alguien había clavado con urgencia. Alrededor crecía el monte sin ningún orden, zarzas espinudas, helechos decolorados, hongos blancos en los troncos caídos, vides que se enroscaban como serpientes alrededor de las piedras. Nadie había vivido ahí en años, tal vez décadas. Nadie había querido vivir ahí. Remedios empujó la puerta. Adentro olía a moho espeso, a nido de ratón, a ese olor que tiene lo que ha sido abandonado demasiado tiempo. Había un fogón de piedra en el rincón, con las piedras aún ennegrecidas por antiguos fuegos. Había una mesa chueca, con 3 patas de diferente largo. Había un catre sin colchón, solo el bastidor de madera comido de carcoma. En la pared colgaba un Cristo de madera carcomida, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, como si también estuviera cansado de mirar el sufrimiento de los hombres. Dejó el petate en el suelo y se sentó en el umbral, mirando el valle que se perdía entre la neblina del mediodía. Desde ahí arriba, el pueblo parecía una mancha gris junto al río, insignificante como un puñado de tierra. Las chimeneas de la hacienda humeaban a lo lejos. Los campos de maíz formaban un tablero verde que alguien había trazado con precisión de amo. «Aquí nadie me va a correr», dijo en voz baja, más para convencerse que para afirmarlo. La voz sonó pequeña en el silencio de la montaña. Los primeros días fueron de hambre y trabajo sin tregua. Limpió la cabaña con ramas de ocote, tapó las grietas más grandes con lodo y paja nueva, juntó leña seca bajo los árboles, acarreó piedras para reforzar el fogón, encontró un manantial entre las rocas, a media hora de camino cuesta arriba, entre musgos verdes que brillaban con el rocío. Cargó agua en un cántaro rajado que encontró enterrado bajo tierra, tan agrietado que perdía la mitad del líquido en el camino de regreso, pero era lo que había. Comió nopales asados al fuego, hongos hervidos en agua salada, quelites que arrancaba con cuidado de no equivocarse y morir envenenada. Por las noches encendía el fogón con leña húmeda que siseaba y crujía, y se quedaba mirando las llamas hasta que el sueño, agotado, la vencía. El silencio de la montaña era espeso como lodo, roto solamente por el viento entre los árboles, el grito lejano de algún animal nocturno, el sonido del agua bajando por las quebradas en la distancia. Una tarde de octubre, cuando buscaba leña detrás de la cabaña, notó algo extraño en el suelo.
un hundimiento rectangular perfectamente delineado, cubierto de hojas secas y ramas caídas, como si alguien hubiera trabajado duro para ocultarlo. Allí nada crecía, ni siquiera la hierba resistente que brotaba de las grietas de piedra. Se arrodilló y empezó a quitar la tierra con las manos, raspando con los dedos, apartando hojas podridas. Bajo la capa de hojarasca apareció una trampilla de madera negra, reforzada con argollas de hierro oxidado tan viejas que se deshacían al tocarlas. Jaló con fuerza. La trampilla cedió con un crujido que sonó como un grito sofocado, y dejó ver una escalera de piedra que bajaba a la oscuridad, profunda, sin fondo aparente. El aire que subía olía a piedra húmeda, a tierra virgen, a ese olor que tiene lo que ha estado cerrado desde antes de que nacieran los hombres. Remedios retrocedió, limpiándose las manos en el delantal. El corazón le latía rápido, con ese ritmo que trae el miedo verdadero. Conocía las historias que se contaban en el pueblo sobre la montaña, historias que susurraban las mujeres mientras lavaban ropa, que ahí habían enterrado el oro de la Revolución cuando llegaron las tropas federales, que los cristeros habían escondido armas y santos para protegerlos de la profanación, que un hacendado había matado a su familia entera, esposa e hijos, para no compartir la herencia, y sellado los cuerpos bajo tierra con cal viva. Pero eran cuentos de borrachos, historias para asustar a los niños pequeños, leyendas que se tejían con la desesperación de la gente pobre. Se asomó al agujero nuevamente, respirando superficialmente. El aire que subía era helado. No bajó. Cerró la trampilla despacio, como si temiera despertarla, la cubrió de nuevo con ramas y volvió a la cabaña. Esa noche durmió mal, escuchando ruidos que nunca había oído antes, maderas que tronaban en el viento, pasos que no eran pasos, un murmullo como de agua corriendo muy lejos, voces que casi podía entender, pero que se disolvían antes de tomar forma. A la mañana siguiente, cuando salió a buscar agua al manantial, encontró huellas en el lodo. Eran huellas de botas, frescas, marcadas con claridad. Alguien había estado ahí, alguien había caminado donde ella caminaba. Remedios miró hacia el monte, hacia los pinos que subían en fila cerrada, y luego hacia el cielo gris. No vio a nadie, pero sintió, con la certeza fría que dan los años de pobreza y despojo, que la montaña no estaba vacía como creía, y que ella no estaba sola. Capítulo 2. Lo que guarda la tierra. Pasaron 6 días antes de que Remedios volviera a abrir la trampilla, no por miedo, sino por prudencia. Había aprendido en 42 años de vida que las cosas ocultas se descubren solas cuando les llega su tiempo, que forzarlas trae desgracia. Pero la curiosidad le pesaba en el pecho como una piedra, y también la necesidad práctica. Si ahí abajo había algo de valor, aunque fuera una herramienta vieja, un candil, un trozo de metal que pudiera vender, tal vez podría pasar el invierno sin morirse de hambre. Bajó la escalera lentamente, con un ocote encendido en la mano izquierda, el cuerpo pegado a la pared de piedra. Los escalones eran de piedra labrada, suave al tacto, gastados profundamente en el centro por el paso de muchos pies durante muchos años. Contó 17 escalones. El aire se enfriaba a cada paso. Podía sentir la montaña respirando alrededor de ella, viva de una manera que asustaba. Al final, la escalera terminaba en una cámara pequeña, excavada directamente en las entrañas de la roca, con el techo tan bajo que Remedios tuvo que agacharse. Las paredes estaban húmedas, cubierta de una pátina verdosa. En el suelo de tierra apisonada, compactada por siglos, había cajones de madera que se desmoronaban, sacos de arpillera hechos polvo, botellas de vidrio oscuro cubiertas de telaraña tan antigua que parecía parte de la piedra. Remedios se agachó y abrió el primer cajón con cuidado, esperando que se desintegrara en sus manos. Adentro había papeles, rolos de papeles amarillentos y quebradizos, enrollados y atados con cordel, que se deshizo al primer tirón. Los desrolló con infinita lentitud, temiendo que se desvanecieran. Eran documentos escritos a mano, con tinta negra que había resistido los años, con letra clara pero antigua,
escrituras de propiedad, mapas de linderos dibujados con precisión de topógrafo, listas de nombres, números que significaban terrenos. Reconoció algunos apellidos del pueblo, familias que todavía vivían ahí, que todavía trabajaban para el patrón. Reconoció también el sello del antiguo registro agrario, ese sello que habían quemado durante la Revolución, el que decían los viejos que desapareció con don Porfirio. En otro cajón encontró un libro de cuentas, forrado en cuero negro que se desprendía como piel muerta. Lo abrió con terror reverencial. Las páginas estaban llenas de números de la mano de un contable obsesivo, cantidades de maíz, de frijol, de ganado, de jornales pagados en fichas de hacienda que no valían nada en el pueblo. Y también, escrito con otro color de tinta, deudas. Deudas enormes, imposibles de pagar, que ataban a familias enteras a la tierra como si fueran ganado de la hacienda. Deudas que se heredaban de padres a hijos, que crecían con intereses que nadie entendía. Al final del libro, con letra más grande y temblorosa que la del resto, alguien había escrito: «La tierra es de quien la trabaja. Dios perdone lo que hicimos para conservarla. Cuando muera, el fuego tomará esto. Que nadie lo sepa, que nadie lo encuentre». Remedios cerró el libro despacio, como si tuviera vida. Entendió entonces, con la claridad que viene solo del verdadero conocimiento, lo que tenía entre las manos: el archivo secreto de un patrón muerto, guardado cuando las leyes empezaron a cambiar y los campesinos comenzaron a reclamar lo que les pertenecía. Esos papeles eran la prueba de despojo, de engaño, de servidumbre disfrazada de contrato. Eran la historia que el pueblo había olvidado, o que le habían hecho olvidar a punta de silencio y miedo. Subió a la superficie, con el libro bajo el brazo, sintiendo el peso no solo del objeto, sino del conocimiento que cargaba. Se sentó en el umbral de la cabaña, mirando el valle que descendía hacia el pueblo. Si mostraba esos documentos, si hablaba de lo que había encontrado, las familias que todavía trabajaban en la hacienda podrían reclamar tierras, salarios viejos, justicia. Pero también sabía, porque lo había visto suceder, lo que pasaba con quienes desafiaban a los poderosos. Desaparecían silenciosamente, los encontraban ahogados en el río, les quemaban las casas en la madrugada. «No es mi pelea», murmuró, acariciando el cuero desgastado del libro. Pero esa misma tarde, mientras servía agua para un té de hierbas amargosas, escuchó el sonido inconfundible de caballos subiendo por el camino de piedra. No eran muchos, tal vez 2. Se detuvieron frente a la cabaña sin desmontar. Remedios reconoció al mayordomo de inmediato, ese hombre flaco como espina de pescado, con ojos que nunca miraban directamente a nadie. El otro era más joven, de sombrero alto y espuelas plateadas que brillaban como los ojos de un depredador. «Buenas tardes, doña Remedios», dijo el mayordomo, con esa sonrisa que no alcanzaba ni llegaba a ser sonrisa, solo una mueca donde debería haber calidez. «Venimos a ver cómo le va por acá arriba. El patrón se preocupa por sus vecinos». Remedios salió al umbral, limpiándose las manos en el delantal, un gesto que aprendió para ganar tiempo. «Me va bien, gracias por preguntar». El hombre joven la miró de arriba abajo, despacio, como quien examina ganado en la feria antes de hacer una oferta. «Esta tierra es propiedad privada», dijo con voz que sonaba como piedras chocando. «Siempre lo ha sido, desde antes de que usted naciera, desde antes de que este país fuera país». «Nadie vivía aquí», respondió Remedios sin mover los pies del umbral. «Da igual que no viviera nadie. La tierra tiene dueño, y el dueño no da permiso para vagabundos». El mayordomo se inclinó sobre el cuello del caballo con una postura que fingía familiaridad. «No está preguntando, doña Remedios. El patrón está ofreciendo. Dice que puede darle trabajo en la cocina de la hacienda. Trabajo limpio, comida todos los días, un cuarto para dormir. Sería mucho mejor que esto, vivir como animal en la montaña». «No necesito trabajo». «No está preguntando si necesita», interrumpió el joven. «Está diciendo que baje, que empaque sus cosas y se vaya con nosotros ahora». «¿Y si me rehúso?», preguntó Remedios, aunque ya conocía la respuesta. El mayordomo intercambió una mirada con su compañero. Luego volvió a hablar, y su voz era más baja, más cuidadosa.
Sería una lástima que pasara algo acá arriba, tan lejos de todo. La montaña es peligrosa para una mujer sola. Gente extraña, ladrones, bandidos. Ya sabe cómo es. El patrón solo quiere protegerla. He sobrevivido cosas peores que la montaña, respondió Remedios, sosteniéndole la mirada. He sobrevivido el hambre, el invierno, la muerte de mi marido. Creo que puedo sobrevivir esto también. Los dos hombres se miraron de nuevo. Algo cambió en sus rostros, como si hubieran dejado caer una máscara que no necesitaban. Tiene hasta el domingo para pensarlo, dijo el mayordomo con una frialdad que sonaba como acero. Después vendremos con más gente, y eso sí no va a ser tan civilizado. Se fueron al trote, levantando polvo entre los pinos, el sonido de los cascos desapareciendo lentamente en la distancia. Remedios esperó hasta que el silencio volvió completamente. Luego entró a la cabaña, cerró la puerta con una tranca de madera y sacó el libro de debajo del petate donde lo había escondido. Esa noche, a la luz parpadeante del fogón, empezó a leer los nombres que estaban en las páginas. Nombres de familias. Nombres de personas que todavía vivían en el pueblo, que todavía trabajaban para el patrón, que todavía llevaban el estigma de una deuda que no les pertenecía. Llegó a la mitad del libro cuando su dedo se detuvo en una línea. Había un nombre que conocía, que había conocido. Silvestre Montes, estaba escrito con letra clara. Deuda contraída, 1932. Trabajador registrado en la hacienda. Fallecido en faena, 1941. Ningún descendiente registrado. Deuda transferida a la viuda. Remedios cerró los ojos. Silvestre Montes era su padre. Había muerto en un accidente en las minas cuando ella tenía 11 años, trabajando en turno nocturno, porque el patrón decía que la deuda se pagaba con cualquier trabajo. Recordaba el ataúd barato, el entierro apresurado, la manera en que su madre nunca volvió a hablar de él, como si nombrarlo pudiera atraer la muerte de vuelta a la casa. Ahora, leyendo la letra fría del contador, entendía por qué. Su madre había pasado 20 años tratando de pagar una deuda que debería haber terminado cuando murió su marido. 20 años de humillación, de trabajo sin fin, de pobreza que se transmitía como herencia. Remedios apretó el libro contra el pecho, sin llorar, porque había aprendido que las lágrimas no servían de nada. Pero algo adentro suyo cambió. El miedo cedió espacio a una determinación que no tenía nombre. Capítulo 3. El precio del silencio. El domingo llegó con neblina cerrada, que se movía como un ser vivo entre los pinos. Remedios se levantó antes del alba, encendió el fogón y puso a hervir agua con canela que había guardado de tiempos mejores. Afuera, el mundo era una mancha blanca y gris, los árboles apenas sombras en la bruma. El silencio pesaba como losa de cementerio. Sabía que vendrían. Lo sabía con la certeza que da el conocimiento de las reglas del mundo. Había pasado la semana preparándose. Cortó leña extra y la apilaba fuera de la puerta. Juntó piedras del tamaño de un puño alrededor del perímetro. Afiló el machete viejo que había encontrado colgado en la pared de la cabaña. No era mujer de peleas, pero tampoco era mujer de huidas. Ya había huido bastante en su vida y a dónde había llegado con la huida. A esta montaña, a esta cabaña, a este punto final donde ya no había más caminos. Los documentos seguían escondidos bajo el petate, envueltos en un lienzo encerado que había sacado de su baúl. Lo había cosido con hilo grueso, punto a punto, para que ninguno de los hombres que registrara la cabaña pudiera encontrarlo sin destruir todo. Había leído cada página completa, noche tras noche, descubriendo historias que le hacían la piel un mapa de escalofríos. Familias despojadas de tierras que habían cultivado durante generaciones, niños muertos por hambre mientras el patrón exportaba maíz a la capital, mujeres violadas y calladas con monedas de plata, jornadas de trabajo que nunca se pagaban porque la deuda crecía más rápido que los salarios. Todo estaba escrito con la frialdad de quien lleva cuentas de ganado, sin emoción, sin vergüenza, como si la explotación fuera simplemente un renglón en un libro de contabilidad. El sonido de motores,
La sacó de sus pensamientos. No eran caballos esta vez. Eran camionetas nuevas, vehículos de los que ella había visto pocas veces en la vida. 3 camionetas subieron por el camino embarrado, derrapando entre las piedras, dejando surcos profundos en la tierra mojada. Se detuvieron en semicírculo frente a la cabaña, bloqueándola completamente. Bajaron 6 hombres, el mayordomo, el joven de las espuelas, y 4 más que no reconoció, hombres grandes con palos en las manos y machetes colgados en el cinturón. Sus caras eran planas, sin expresión, como si ya hubieran hecho esto otras veces. «Buenos días, doña Remedios», dijo el mayordomo bajando de la camioneta con una lentitud que pretendía ser cortesía. «Venimos a ayudarla a empacar. El patrón ha sido paciente, pero ya no puede esperar más». «No voy a ningún lado», respondió ella con una voz que no tembló. El joven de las espuelas dio un paso adelante, escupiendo al suelo con deliberación. «No sea terca, vieja. Esto no es asunto suyo. Ya ha hecho bastante daño». «¿Y de quién es? ¿De quién es este asunto?» «Del patrón. Siempre ha sido del patrón, desde que el abuelo del patrón compró esta tierra». Remedios apretó los puños dentro del rebozo, sintiendo las uñas clavar en las palmas. «Yo encontré papeles que dicen otra cosa. Encontré documentos que prueban que estas tierras fueron robadas, que las familias del pueblo trabajaron de balde durante años, que hubo muertos que nunca se contaron en los registros». El silencio que siguió fue más denso que la neblina, más frío que el aire de la montaña. Los hombres se miraron entre sí, buscando instrucciones en los ojos del mayordomo. El joven rió, pero la risa sonó como un sonido que no sabía cómo hacer un pájaro herido. «¿Qué papeles, vieja?», preguntó el mayordomo, pero su voz había cambiado. Ahora había algo más urgente, más amenazante. «Los que estaban enterrados aquí, debajo de la cabaña, los que prueban todo». El mayordomo se acercó lentamente, con la mandíbula apretada tan fuerte que los músculos se veían como cuerdas de guitarra bajo la piel. «¿Dónde están exactamente?», preguntó, con una voz más baja. «Guardados donde ustedes no los van a encontrar». El joven sacó un revólver de la cintura, sin apuntarle todavía, pero el acto fue lo suficientemente claro. Cargaba el mensaje que necesitaba cargar. «¿Dónde están?», preguntó de nuevo, amartillando el arma. «Le estoy preguntando una sola vez más, señora». Remedios no respondió. Sintió miedo, sí, un miedo que bajaba por su espina como agua helada, pero debajo del miedo había algo más, una rabia que había dormido toda su vida, despertando ahora en este momento final. El mayordomo levantó la mano deteniendo al joven. «Tranquilo, Gabriel. Esto se arregla conversando». Se volvió hacia Remedios, con una voz que fingía calma pero que sonaba como vidrio rajado. «Mire, doña Remedios, usted y yo sabemos cómo funciona el mundo. Esos papeles no le van a devolver a su marido, ¿verdad? No le van a devolver los años que pasó lavando ropa ajena. No le van a llenar la panza mañana. Pero el patrón es generoso, es un hombre que entiende las dificultades, puede darle dinero. Suficiente para irse lejos, muy lejos, empezar de nuevo en otra parte, Ciudad de México tal vez, o Veracruz, lejos de aquí». «No quiero dinero», respondió Remedios. «Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué exactamente espera que pase?» Remedios respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras antes de soltarlas, como piedras que cargara desde hace años. «Quiero que la gente del pueblo sepa la verdad. Quiero que las familias que todavía deben, que todavía trabajan como esclavos, como ganado para que el patrón venda su maíz en la capital, quiero que sepan que no tienen por qué seguir así, que toda esa deuda es mentira, que sus padres, sus abuelos, fueron estafados». El mayordomo negó con la cabeza lentamente, como quien regaña a un niño pequeño que no entiende cómo funciona el mundo verdadero. «Eso no va a pasar, doña Remedios, porque si usted baja con esos papeles, si llega al pueblo diciendo estas cosas, no va a llegar viva. Puede estar segura de eso. Y si por milagro de Dios llega viva, nadie la va a escuchar. El patrón es el patrón. Siempre lo ha sido. Las leyes de afuera no importan aquí. Aquí la única ley es lo que el patrón dice que es ley».
Entonces van a tener que matarme aquí. Gabriel levantó el revólver, apuntando al pecho de Remedios. Pero el mayordomo lo detuvo de nuevo, colocando la mano sobre su brazo. No tiene que ser así, doña Remedios. No tiene que terminar mal. Piénselo bien. Una mujer sola, sin familia, sin tierra, sin nada que perder excepto la vida. ¿Para qué morir por gente que ni la conoce? ¿Para qué morir por familias que probablemente la odien, porque el patrón las convencerá de que usted es la que causó todo esto? Remedios lo miró a los ojos, sin pestañear, aunque sintió el miedo como un animal vivo en su vientre. Porque alguien tiene que hacerlo. Porque si todos los pobres de este país pensamos como usted, si todos decimos, no es mi pelea, entonces nunca nada va a cambiar. Y mis nietos, los nietos de los campesinos, van a estar aquí mismo, con la misma hambre, la misma deuda, la misma muerte lenta. El mayordomo suspiró, poniéndose el sombrero con un gesto que parecía cansado. Está bien, usted lo quiso así. Muchachos, registren todo. Si encuentran los papeles, quémenlos. Si ella no quiere irse por las buenas, la sacamos por las malas. Y esta vez no volvemos a preguntar. Los hombres avanzaron hacia la cabaña. Remedios retrocedió al interior, cerrando la puerta y colocando una tranca de madera que encontró junto al fogón. Escuchó los pasos, las voces, el sonido de maderas quebrándose. Sabía que no podría resistir mucho tiempo, que la puerta cedería en minutos, pero también sabía algo que los hombres no sabían, porque esa mañana, antes del amanecer, antes de que terminara la noche, Remedios había bajado silenciosamente del monte. Había caminado despacio por el camino que conocía de memoria, había llegado al pueblo cuando las primeras luces tocaban el cielo, había caminado hasta la casa del maestro, el único hombre que sabía leer y escribir mejor que el cura, el único que aún creía que los libros importaban. Había tocado la puerta, 1, 2, 3 veces. El maestro había abierto, confundido, con una vela en la mano. Le había mostrado los papeles, las escrituras, el libro de cuentas, y le había dejado instrucciones claras, impresas en su voz como marcas de herrador en cuero. Si no regreso en 3 días, si no vuelvo a buscar esto, usted lee estos documentos en voz alta en la plaza del pueblo, para que todos lo sepan, para que quede constancia. Ahora, escuchando a los hombres destrozar su pequeño mundo de cabaña, sabía que el tiempo que ganaba no importaba. El fuego ya había sido encendido. Capítulo 4. La montaña. Recuerda. No hubo violencia extrema ese domingo. Los hombres registraron la cabaña durante horas, volcaron el petate, rompieron las tablas del piso, escarbaron la tierra del fogón, vaciaron la olla de barro que Remedios usaba para cocinar, buscaban con la urgencia de quien sabe que está buscando algo de importancia vital, pero no encontraron nada. Los papeles no estaban ahí. Cuando terminaron, el mayordomo se acercó a Remedios, que permanecía inmóvil de pie junto a la pared, limpiándose el polvo de las manos. Última oportunidad. Doña Remedios, dígame dónde están, y tal vez el patrón sea clementemente. Ya le dije, respondió ella, aunque su voz era más débil ahora, tras las horas de tensión. Donde no los va a encontrar. Jamás. El hombre escupió al suelo, furioso, una frustración que era casi una rabia animal. Está bien, quédese aquí si quiere, pero sin agua, sin comida, sin nada de nada. Vamos a poner guardias en el camino. Si baja la agarramos, si se queda se muere sola como los animales de montaña, como una bestia. ¿Entiende? Entiendo, dijo Remedios, aunque sabía más que eso. Sabía que había iniciado algo que nadie podría detener. Los hombres subieron a las camionetas y se fueron, levantando nubes de polvo que se disolvieron en la neblina. Remedios esperó hasta que el ruido de los motores se apagó completamente. Luego entró a la cabaña, recogió el desorden metódicamente y se sentó en el piso de tierra, escuchando el silencio que retornaba como agua después de una tormenta. Los días siguientes fueron de asedio silencioso, tan opresivo que parecía tener peso físico. Los guardias se turnaban al pie de la montaña, en pares, bloqueando el camino. Remedios podía verlos desde la ventana, pequeñas figuras que fumaban y hablaban en voz baja.
Ellos también tenían hambre, seguramente. Ellos también eran pobres, probablemente adeudaban algo a la hacienda. Pero las órdenes eran claras. Remedios no bajó. Tenía agua del manantial que alcanzaba a recoger en silencio por las madrugadas cuando los guardias dormían. Tenía hongos y raíces del monte, quelites amargos, raíces de orquídea que sabía cómo preparar. El hambre apretaba, pero no era novedad. Ya había vivido con hambre toda la vida, desde que tenía memoria. La familiaridad del hambre era casi un consuelo. Lo que sí era nuevo era la espera, ese estado de suspensión en el que el tiempo perdía velocidad y significado. Remedios pasaba las horas leyendo el libro de cuentas nuevamente, recordando cada nombre, visualizando cada cara que correspondía a esos nombres. Cuando oscurecía, se sentaba junto al fogón y escuchaba el sonido del viento en los árboles, que parecía contar historias antiguas. El cuarto día, cuando el alba apenas tocaba el horizonte, Remedios despertó con un sonido diferente. No eran caballos, ni camionetas. Eran voces, muchas voces. Se asomó por la ventana sin vidrio entre las tablas. Había un movimiento en el camino, gente subiendo a pie, docenas de personas, tal vez más. Reconoció algunos rostros incluso desde la distancia, mujeres del pueblo, hombres que trabajaban en la hacienda, niños que corrían entre los adultos. Venían despacio, con palos de madera, con antorchas que no estaban encendidas, con piedras en las manos. No era una turba furiosa, era algo más. Era la gente ordinaria, cansada, que había decidido que era suficiente. El maestro venía al frente del grupo, con un morral de cuero colgado del hombro. Los guardias de la hacienda vieron venir la multitud, y rápidamente bajaron del monte, sin esperar instrucciones. Cuando llegaron a la cabaña, la gente se detuvieron en un círculo silencioso alrededor de la puerta. Remedios salió al umbral, descalza, con el rebozo roto. No entendía todavía completamente lo que estaba pasando. El maestro se adelantó, quitándose el sombrero con respeto. «Doña Remedios, leímos los papeles. Todos. En la plaza, hace 2 días. El cura ayudó a llevarlos al municipio. Los periódicos de la capital ya saben. Todos saben ahora». «¿Y?», preguntó Remedios con una voz que sonaba como el viento en el valle. «Y la gente quiere saber si es verdad. Si esas tierras, si esas deudas, si todo lo que dice ahí realmente pasó. Si lo vieron ustedes, si lo verificaron». Remedios miró las caras de la gente. Vio en ellas una mezcla de duda, enojo, miedo profundo, esperanza tan frágil que parecía que un soplo la desharía. «Es verdad», dijo, con una claridad que sonó como campana en el silencio. «Cada palabra, cada nombre, cada cifra. Es la verdad enterrada hace años». Una mujer mayor dio un paso adelante, con los ojos que brillaban de un líquido caliente. «Mi padre está en esa lista. Dice que murió debiendo dinero, que mi hermano, que mis hijos, todavía debemos». «No deben nada», dijo Remedios con una firmeza que venía de lo más profundo de su cuerpo. «Su padre nunca debió nada. Nunca debió nada. Todo fue mentira para mantenerlo trabajando, para mantenerlo atado, para que usted fuera también esclava de una deuda que alguien inventó hace generaciones. Esa deuda no existe, excepto en los papeles del patrón, y los papeles pueden quemarse». El murmullo creció entre la gente, convirtiéndose en un sonido que sonaba como río bajando de la montaña. Un hombre levantó la voz, cortando el murmullo. «¿Y qué vamos a hacer? El patrón tiene pistoleros, tiene jueces en sus bolsillos, tiene todo, tiene poder. ¿Nosotros qué tenemos?» El maestro sacó los papeles del morral, levantándolos en el aire donde todos pudieran verlos. «Tenemos esto, la verdad escrita, y tenemos la ley. La verdadera ley, no la que el patrón inventa. La reforma agraria dice claramente que las tierras trabajadas pertenecen a quien las trabaja. Si llevamos esto a la capital, si lo mostramos en los periódicos, si hacemos ruido suficiente, si vamos juntos». «Nos van a matar antes», interrumpió otro hombre, con una voz que temblaba. «Tal vez», dijo Remedios, saliendo completamente del umbral, parándose en el centro de su cabaña destrozada. «Tal vez nos maten, pero si nos callamos,
Si devolvemos los papeles, si seguimos agachando la cabeza, de todos modos vamos a morir, solo que será más lento. Moriremos trabajando, moriremos en la pobreza, nuestros hijos morirán, y los hijos de nuestros hijos. Eso también es muerte, solo que nadie la cuenta como tal. El silencio que siguió fue el silencio más importante de todos. Remedios vio cómo la gente se miraba entre sí, buscando en los ojos del otro la decisión que no se atrevían a tomar solos. Vio cómo el miedo competía con la esperanza, cómo la duda luchaba contra la determinación. Fue una niña la que habló primero, una pequeña cosa de tal vez 7 años, con los pies descalzos y un vestido remendado. Yo no quiero que el patrón me quite la casa como le quitó la del abuelo. La madre la abrazó con lágrimas en las mejillas, un gesto que era una despierta después de años de sueño, y asintió. Uno a uno, los demás fueron asintiendo también. No con gritos ni con promesas grandiosas, sino con ese gesto pequeño y terco de la gente que ha decidido finalmente que ya es suficiente, que el cansancio ha llegado a su límite. El maestro guardó los papeles nuevamente en el morral. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a bajar todos juntos, vamos a hablar con el juez en el municipio, y si el juez no escucha, vamos más arriba, a la capital si es necesario. Y si nos bloquean el camino, hacemos otro. Pero esto tiene que terminar. Hoy, ahora. La gente empezó a bajar de la montaña en silencio, no como una procesión religiosa, sino como algo más, como la marcha de la gente que recuerda que tiene derechos. El maestro se detuvo antes de irse, permitiendo que Remedios se acercara a él. «¿No viene, doña Remedios?» Ella negó con la cabeza, sintiendo el cansancio de 42 años cayendo sobre sus hombros. «Ya hice mi parte. El resto les toca a ustedes. Ustedes tienen que vivirlo, tener que construirlo. Si yo bajo, se convierte en mi historia. Pero es la historia de todos. Tiene que ser así». El maestro la miró con respeto profundo, se tocó el ala del sombrero y siguió caminando. Remedios entró a la cabaña, cerró la puerta suavemente y se recostó en el petate. Afuera, el viento movía los pinos con ese sonido que parecía conversación. El sol se filtraba entre las nubes, iluminando el polvo en la luz que venía por la ventana sin vidrio. No sabía si la gente iba a ganar. Los periódicos habían publicado, sí, pero los periódicos no alimentaban. El municipio podía estar de acuerdo, pero ¿y los jueces del Estado? ¿Y los generales en la capital? El poder era una pirámide compleja, y en cada nivel había alguien que ganaba con el sistema tal como estaba. Pero había hecho lo único que podía hacer. Había encontrado la verdad enterrada. La había sacado a la luz. Había encendido la mecha. El fuego que siguiera era responsabilidad de otros. Se durmió escuchando el viento, que sonaba como voces muy antiguas, contando historias que nunca debieron ser olvidadas. Las historias de sus padres, de los padres de sus padres, de toda la gente que había trabajado la tierra, hasta que la tierra los había consumido. Pasaron años. El movimiento que comenzó ese día en la montaña se convirtió en algo más grande, en una demanda que llegó hasta la capital, que fue escrita en periódicos, que fue debatida en el Congreso. No cambió todo. El poder no cede fácilmente, pero cambió algo. Algunas familias recuperaron tierras, algunas deudas fueron canceladas, algunos registros fueron corregidos. Remedios no bajó de la montaña inmediatamente. Se quedó en la cabaña durante 2 años más, viviendo con lo que la montaña le daba, las raíces, el agua, el silencio. A veces el maestro subía a visitarla, a traerle noticias del pueblo. A veces otros iban, a traerle comida, a agradecerle sin hablar, solo con la presencia. Cuando finalmente bajó, era porque la hacienda había sido dividida. Pequeños lotes para las familias que habían trabajado la tierra. No eran grandes, pero eran suyas, y en el pueblo, en la plaza, habían colocado una piedra con nombres grabados. Los nombres de los muertos que el patrón había olvidado registrar. El nombre de su padre estaba ahí, Silvestre Montes, para que nadie lo volviera a olvidar. Remedios vivió después en una pequeña casa en las afueras del pueblo, con un trozo de tierra donde plantaba maíz, frijol
y hierbas para té. El hambre nunca volvió a ser lo que era, no porque fuera rica, pero porque era suya. A veces, en las tardes cuando el viento bajaba de la montaña, se sentaba en la puerta y miraba hacia las alturas, y sonreía, recordando ese silencio, esa cabaña, esa montaña que había decidido de repente que era tiempo de que la verdad saliera a la luz.